Los 20 portaaviones japoneses hundidos durante la Segunda Guerra Mundial. Año 1942. El Shoho, hundido el 7 de mayo en el Mar de Coral. El Shoho, apodado Fénix Afortunado, fue un portaaviones ligero de la Armada Imperial Japonesa, el primero de su clase. Junto a su buque gemelo Suiyo, fueron puestos en grada en 1934, contando con un flexible diseño que les permitía ser finalizados como petroleros, portaaviones o buques de apoyo a submarinos, según la necesidad del momento. El Shoho fue votado en 1935 como esta última clase de buque. Empezó a ser reconvertido a portaaviones en 1940 y fue rebautizado Shoho el 22 de diciembre de 1941. En la Segunda Guerra Mundial formó parte de la Cuarta División de Portaaviones bajo el mando del capitán Isawa Shinosuke desde el 30 de noviembre de 1941. El Akagi, hundido el 4 de junio en Midway. El Akagi, apodado Castillo Rojo y volcán japonés de la región de Kanto, fue un portaaviones japonés votado en 1925 y comisionado en 1927, construido a partir del casco de un crucero de batalla cuyo destino era el desmantelamiento, en cumplimiento del Tratado Naval de Washington de 1922. Su configuración original incluía 3 cubiertas, de las cuales 2 eran de vuelo y la central contenía el puente. Poseía además 6 piezas de artillería de 100 mm, además de 2 torres dobles de 150 mm apostadas a cada lado del puente. El Kaga, nombrado así por la antigua provincia de Kaga, en la actualidad parte de la prefectura de Ishikawa, fue un portaaviones de la Armada Imperial japonesa. Tomó parte en el ataque a Pearl Harbor y fue hundido en la batalla de Midway el 4 de junio de 1942. El Kaga fue inicialmente construido desde el casco de un acorazado de la clase Tosa como un portaaviones de 3 cubiertas, diseño que también seguiría inicialmente el Akagi, pero en 1936 fue completamente remodelado, dejando una única cubierta. Poseía además 5 cañones de 200 mm por banda en el tercio de popa, pero muy cercanos a la línea de flotación, lo que les hacía perder eficacia, sobre todo con mar gruesa. Estaba dotado de una poderosa artillería antiaérea que demostró su capacidad defensiva en la primera fase de la batalla de Midway. El Soryu, hundido el 4 de junio en Midway, apodado Dragón Azul Marino, fue un portaaviones de la Armada Imperial japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Tomó parte en el ataque a Pearl Harbor y la batalla de Midway. Fue construido en los astilleros de la Armada en Kure y asignado el 29 de diciembre de 1937. En los inicios de la Guerra del Pacífico, comandado por el capitán Ryosaku Yanagimoto, el Soryu fue uno de los 6 portaaviones que formaba el Kido Butai, fuerza de choque, que atacaron Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Se lanzaron 2 oleadas de aviones contra la base naval de los Estados Unidos, siendo los primeros objetivos el Nevada, Tennessee y West Virginia, a los que se atacó con bombas perforantes, mientras que a los Utah, Helena, California y Relish se les torpedeó. Los cazas de escolta destruyeron en tierra la aviación de Barbers Point. La segunda oleada atacó el California, el Relish, la población del Caneón e instalaciones portuarias. El Hiryu, apodado Dragón Volador, fue un portaaviones modificado de la clase Soryu. Tomó parte en el ataque a Pearl Harbor que inició la Guerra del Pacífico y fue destruido el 5 de junio de 1942 por un ataque aéreo en la batalla de Midway. El Hiryu fue deconstruido en Yokosuka, siendo votado el 8 de julio de 1937. El diseño del Hiryu era compartido con su gemelo el Soryu, pero con la salvedad de la forma de la roda de la proa, la longitud de la pista de casi 4 metros más y la ubicación del puente, al lado de babor y más hacia popa, en vez de ser colocado a estribor y más hacia proa, presentando la misma ubicación que el portaaviones Akagi. El Ryuyo, hundido el 24 de agosto en las Salomón. Apodado Dragón Rampante, era un portaaviones ligero de la Armada Imperial japonesa. Fue construido en los astilleros de Mitsubishi en Yokohama en 1929, votado en 1931 y comisionado en 1933. Su diseño muy característico de solo 8.000 toneladas rápidamente se ganó una pobre reputación marinera, ya que demostró ser casi inoperable como plataforma aérea y como buque en alta mar bajo condiciones de mar gruesa debido a su fuerte inestabilidad. Desde los años 1934 hasta 1936 fue profundamente modificado para hacerlo más marinero. Se ensanchó su obra viva para bajar el centro de gravedad y se elevó una cubierta y su castillo de proa para hacerlo menos húmedo, pues el agua de mar solía batirlo fácilmente con el diseño original. Tras las mejoras, fue empleado en la Segunda Guerra Mundial sino-japonesa.
El Shuyo, hundido el 4 de diciembre en Honshu. Apodado Halcón Celestial, fue un portaaviones de la Armada Imperial Japonesa que formaba la clase Taiyo junto con el Uño. Fue comisionado originalmente como el transatlántico Nitan Maru el 23 de marzo de 1940, siendo requisado en febrero del 41 para ser empleado como transporte militar, trasladando a Japón prisioneros estadounidenses tras la batalla de Isla Wake. Se decidió ejecutar a 5 miembros del servicio aéreo de la Armada de los Estados Unidos por su feroz defensa en la isla. 5 de ellos fueron llevados a cubierta, vendados y obligados a arrodillarse y decapitados con una katana. Posteriormente, los cuerpos fueron mutilados con bayonetas y arrojados al mar. Tras la batalla de Midway, se decidió convertirlo en portaaviones, proceso que se llevó a cabo en Kure entre agosto y noviembre de 1942. Sin embargo, no vio combate, pues quedó relegado a tareas de transporte de aviones, material y personal, frecuentemente en compañía de sus gemelos. Pese a ser alcanzado por torpedos en 2 ocasiones, logró llegar a puerto, ser reparado y volver al servicio. 1944. El Shokaku, hundido el 19 de junio en las Marianas, apodado Grulla Voladora, fue un portaaviones de la Armada Imperial Japonesa, el primer buque de la clase Shokaku. Junto a su buque gemelo Suikaku, fue famoso por tomar parte en muchos encuentros de la campaña del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo la batalla del Mar del Coral y el ataque a Pearl Harbor. El Shokaku fue puesto en grada en los astilleros de Yokosuka el 12 de diciembre de 1937, botado el 1 de junio de 1939 y asignado el 8 de agosto de 1941. La clase Shokaku era parte del mismo programa que también incluía a la clase Yamato de los acorazados. Con un diseño moderno y eficiente, un desplazamiento de cerca de 30.000 toneladas y una velocidad máxima de 34 nudos, unos 63 km/h. El Shokaku podía dotarse de 72 aviones con otros 12 de repuesto capaces de ser preparados rápidamente para el vuelo. Su protección mejorada respecto a portaaviones contemporáneos de los aliados, pero sobre todo de los estadounidenses, permitió al Shokaku sobrevivir a graves daños en combate, pese a que encontró su fin en los torpedos lanzados por un submarino. El Taiho, hundido el 19 de junio en las Marianas, apodado Gran Fénix, construido en los astilleros de Kawasaki. Su diseño era básicamente similar al del Shokaku, con una serie de mejoras, como cubierta blindada, fuego antiaéreo mejorado, isla de mucho mayor tamaño, chimenea en ángulo de 26 grados a estribor, blindaje en general aumentado y toda una serie de mejoras que se vieron necesarias para la ingeniería naval japonesa en portaaviones. Se podía decir que el Taiho era el mejor portaaviones del mundo en el momento de su botadura. El 19 de junio de 1944, tras 3 meses de servicio, durante la batalla del mar de las Filipinas fue alcanzado por un torpedo del submarino USS Albacore, SS-218, que lanzó una salva completa de 6 torpedos cuando el portaaviones encaró el viento para lanzar sus aviones. El Iyo, hundido el 20 de junio en las Marianas, apodado Halcón Volador, fue un portaaviones que dio nombre a su clase compuesta por su gemelo el Junior. Fue el resultado de la transformación de transatlántico de la Nippon Yusen Kaisha, el Izumo Maru, quien fue renombrado Iyo el 31 de julio de 1942. Fue botado con apenas 2 días de diferencia respecto de su gemelo. El Iyo tuvo una corta vida operacional en comparación con su gemelo el Junior. Participó en la batalla naval de Santa Cruz y en el área de Truk principalmente. Recibió daño de bombas que lo obligó a regresar a Kure para reparaciones al final de 1942. El 10 de junio de 1943 es torpedeado por el USS Trigger, con grave daño en su sala de máquinas. La tripulación logra controlar la inundación y es remolcado por el crucero Isuzu a Tateyama, y de allí logra llegar a Yokosuka para reparaciones. El Shitoshi, hundido el 25 de octubre en Cabo Engaño, apodado Millar de Años, daba nombre a su clase, la clase Shitoshi, compuesta también por el Chiyoda. Fue originalmente un portahidroaviones configurado con la que sirvió la mayor parte de su carrera, para ser posteriormente convertido en portaaviones. Tras su entrada en servicio en 1938 se le asignó una dotación de hidroaviones biplanos Kawanishi E-7K tipo 94 y Nakajima E-8N tipo 95. Formó parte de numerosas acciones navales, como la batalla de Midway, aunque en ella no entró en combate. Resultó gravemente dañado frente a Davao, en las Filipinas, el 4 de enero de 1942, y resultó nuevamente dañado el agosto siguiente en las Salomón Orientales. Tras su conversión en los astilleros de Sasebo a lo largo de 1943, el portaaviones resultó hundido en la batalla de Cabo Engaño el 25 de octubre de 1944,
sacrificado mientras era parte de la flota Cebo del almirante Isaburo Osawa, contando con un grupo aéreo reducido que apenas retrasó su destino. El Chiyoda, hundido el 25 de octubre en Cabo Engaño, apodado Campo de Mil Generaciones, formaba junto a su gemelo, el Shi-2, de la clase Shi-2. Fue originalmente un portahidroaviones, configuración con la que sirvió la mayor parte de su carrera, para ser posteriormente convertido en portaaviones. Siguiendo el diseño de su gemelo Shi-2, fue el segundo portahidroaviones japonés creado como tal desde su inicio, sin ser una conversión previa. La motorización contaba con 2 turbinas alimentadas por 4 calderas, con una potencia de 44.000 caballos, a lo que había que añadirle 2 motores diésel auxiliares que entregaban otros 12.800 caballos, con lo que se podía alcanzar una respetable velocidad de casi 29 nudos. El diseño original fue modificado en 2 ocasiones para permitirle primero transportar y posteriormente desplegar mini submarinos de 46 toneladas de desplazamiento. Por último, su mayor modificación lo transformó en portaaviones, con un único hangar servido por 2 elevadores. El Tsuiyo, hundido el 25 de octubre en Cabo Engaño, apodado Fénix de Buen Augurio, fue construido originalmente como el petrolero de alta velocidad Takasaki en 1934, siendo convertido en portaaviones 6 años después. Formaba clase junto con el Shoho. Resultó hundido durante la batalla del Golfo de Leyte, enero de 1941. Entra en servicio en la flota japonesa y es asignado a la tercera división de portaaviones junto al Hosh. Diciembre de 1941. Participa en el ataque a las Islas Filipinas. Enero de 1942. Apoya la invasión de las Indias holandesas. Junio de 1942. Batalla de Midway. Lidera la flota de apoyo y no entra directamente en combate. Su grupo aéreo estaba formado por 12 cazas Mitsubishi A6M0. y 11 bombarderos en picado Aichi D3A Val. Octubre de 1942, asignado a la primera división de portaaviones durante la batalla de las Islas Santa Cruz. Un bombardero del Enterprise daña y deshabilita la cubierta de vuelo. Entre enero y febrero de 1943, ayuda en la evacuación de Guadalcanal junto a los portaaviones Junio y Suikaku. Febrero de 1944, participa en la batalla del Mar de las Filipinas. 24 de octubre de 1944, participa en la batalla del Golfo de Leyte junto a los portaaviones Chiyoda, Shi-2 y Suikaku. Durante la batalla de Cabo Engaño, la cubierta de vuelo es nuevamente dañada por un ataque aéreo. Tras repararse los daños, 3 nuevas oleadas de atacantes hunden finalmente al Tsuiyo. Transportando pocos aviones, fue sacrificado como cebo, para apartar la flota principal de portaaviones estadounidenses de la flota principal de acorazados japoneses, que no contaban con protección aérea. El Suikaku, hundido el 25 de octubre en Cabo Engaño, apodado Grulla Afortunada, fue uno de los 6 portaaviones japoneses que participaron en el ataque a Pearl Harbor en 1941. Durante casi toda su carrera estuvo destinado a la primera división de portaaviones. En abril de 1942 participó en la incursión del Océano Índico. El 7 de mayo de 1942, en la batalla del Mar del Coral, no fue dañado por encontrarse bajo un chubasco que lo ocultó de los bombarderos. En la batalla de las Islas Santa Cruz en octubre de ese año fue bombardeado pero no dañado. Tras ser alcanzado por 7 torpedos y 9 bombas, el 25 de octubre de 1944, durante la batalla del Cabo Engaño, fuertemente escorado, se trasladó la bandera del vicealmirante Ozawa al crucero ligero Oyodo. A la tripulación superviviente se le ordenó subir a la cubierta y abandonar el buque. Apenas 16 minutos después de iniciarse la evacuación, el portaaviones Zozogroi se hundió, llevándose a su capitán Takeo Kaizuka y otros 842 marinos con él. Los destructores Wakatsuki y Kuwa rescataron a 862 hombres. El Shinjo, hundido el 17 de noviembre en el Mar Amarillo, votado inicialmente como el transporte civil de nacionalidad alemana. El gobierno japonés lo tenía internado en Kobe desde el inicio de la guerra. Posteriormente lo compró al gobierno alemán, con vistas a emplearlo como transporte de tropas, pero tras la batalla de Midway se decidió convertirlo en un portaaviones de escolta que sirviera para entrenar nuevos pilotos navales. El 30 de junio de 1942 es trasladado a los astilleros de Kure para su transformación en portaaviones, que se inicia el 21 de septiembre, justo tras dejar el dique seco el nuevo portaaviones Shuyo. Para la reconstrucción se emplea el acero del cuarto acorazado de la clase Yamato, que había sido cancelado al 30% de su construcción.
El 15 de noviembre de 1943 concluye la conversión, siendo rebautizado como el Shinju. Toma el mando el capitán Ishii Shisuge. El 17 de noviembre de 1944 fue alcanzado por 4 torpedos lanzados por el submarino estadounidense USS Spacefish. La poca protección del portaaviones hizo que los daños fuesen catastróficos, deteniéndose las máquinas de inmediato y desatándose incendios por los hangares. El hundimiento fue rápido y hubo menos de 200 supervivientes. El Shinano, hundido el 29 de noviembre en el mar interior del Japón. Nombrado como una antigua provincia japonesa, en la actualidad prefectura de Nagano, fue el mayor portaaviones de la Armada Imperial. Debía ser el tercer miembro de los acorazados de la clase Yamato, pero tras la batalla de Midway en 1942 y la consiguiente pérdida de 4 portaaviones, sus planos fueron modificados para ser reconvertido en portaaviones. La reconversión fue hecha en el más absoluto secreto, confinando a los obreros dentro del astillero y levantando grandes parapetos. Después de la batalla del Golfo de Leyte, los militares ejercieron presión para la pronta finalización del Shinano. El buque fue botado aún incompleto, el 19 de noviembre de 1944. En su puente se colocó el retrato del emperador Hirohito en una solemne ceremonia. Tan eficaz resultó el esfuerzo por mantener el secreto de su construcción que los estadounidenses no lo tenían considerado en su manual de reconocimiento. Su existencia se conoció accidentalmente en un vuelo de reconocimiento soviético a gran altura sobre Yokosuka, cuando ya estaba botado, pero no fue identificado como tal. El Unio, hundido el 16 de diciembre en el mar de la China. El Unio fue un portaaviones de escolta de la Armada Imperial, perteneciente a la clase Taiyo. El Unio fue construido originalmente como un buque transatlántico para la Nippon Yusen, bautizado como el Yawata Maru. Fue botado en diciembre de 1938 en los astilleros de Mitsubishi Nagasaki y comisionado en julio de 1940. El Taiyo, hundido el 18 de diciembre cerca de Luzon. Apodado Gran Halcón, fue un portaaviones que formaba la clase Taiyo junto con el Shuyo y el Unio. Su construcción se inició con el transatlántico Kasuga Maru el 6 de enero de 1940 y fue botado en septiembre del mismo año, pero en febrero de 1941, antes de su conclusión, fue requisado para ser empleado como transporte militar. Tras realizar esta función durante unos meses, se decidió su conversión a portaaviones, que tuvo lugar en Sasebo entre mayo y septiembre de 1941. El Unryu, hundido el 19 de diciembre en la mar oriental de China. Fue un portaaviones líder de la clase homónima. Sirvió en la Armada Imperial japonesa a finales de la Segunda Guerra Mundial, sin ver ninguna acción destacable antes de ser hundido. Debido a la escasez de combustible y pilotos cualificados, el portaaviones no llegó a contar con un grupo aéreo propio, siendo empleado como transporte desplazándose entre puertos japoneses. En su primer y último viaje oceánico transportaba 30 aviones cohetes suicida Yokosuka MX-Y-7 desde Hiroshima a Manila, siendo escoltado por los destructores Shigur, Inoki y Momi. El 19 de diciembre de 1944 fue torpedeado y hundido por el submarino estadounidense USS Redfish, que le lanzó 4 torpedos, de los cuales uno impactó dejando el portaaviones inmóvil en el agua. Apenas 15 minutos después, un segundo torpedo le alcanzó nuevamente, provocando incendios fuera de control y aumentando peligrosamente la escora de la nave. Tras la inundación de las calderas y con una escora de 30 grados, se dio la orden de abandonar la nave, que rápidamente zozobró y se hundió, pudiéndose de rescatar tan solo 146 supervivientes por el destructor Shigur. El Unryu fue el último portaaviones japonés en ser hundido en el mar abierto durante la Segunda Guerra Mundial. El Kaiyu, hundido el 24 de julio en Beppu Bay. Apodado Halcón Marino, fue un portaaviones de escolta en servicio con la Armada Imperial japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Botado el 9 de diciembre de 1938 como el buque de pasajeros Argentina Maru. Fue completado el 31 de mayo de 1939, iniciando sus actividades para la línea Osaka Shosen Kaisha. Debía formar clase junto a su gemelo Brasil Maru, que resultó hundido antes de poder proceder con su conversión. Bueno amigos, espero que os haya gustado mi vídeo. Espero vuestros comentarios y suscripciones y por favor compartid el vídeo. Muchas gracias a todos de corazón.